Buen día, profesor. El día de hoy mi grupo y yo, conformado por José, Abril, Luciana, Ana Lucía, Katia y Maitena, vamos a presentar nuestro trabajo final llamado Mi TCA no me define. Los TCA, trastornos de la conducta alimentaria, son trastornos psicológicos de origen multifactorial que están relacionados a cómo la persona se percibe a sí mismo en relación a su imagen corporal y o el peso. En el Perú, durante junio del 2022, Salud afirmó que hubo un incremento de casos de trastornos alimentarios afectando a las edades más precoces. Es importante conocer del tema para poder tener una detección precoz de la enfermedad, además de tener una resolución ante la problemática para de esta manera poder disminuir los casos de trastornos de la conducta alimentaria en la sociedad. En cuanto a la justificación del grupo, los TCA son trastornos que tienen un alto rango de mortalidad entre las enfermedades psiquiátricas. Además, las personas que lo sufren cada vez son de edades más tempranas y también se encuentran entre las tres enfermedades crónicas más comunes en adolescentes, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Por ello es muy importante que la población general tenga conocimiento de la importancia necesaria y tratamiento que los padecen. Como grupo, nos encontramos preocupados ya que hasta qué punto puede llegar a ser sano mentalmente para la población afectada por los trastornos alimenticios ser estéticamente bien vistos. Esto en la mayoría de casos les lleva a padecer deterioramiento tanto de su estado fisiológico como mental. Los TCA se caracterizan por ser una enfermedad mental que se basa en la mayoría de los casos por tener pensamientos erróneos sobre la imagen corporal y el peso, teniendo como consecuencia problemas en el desarrollo físico, psicológico y social de la persona. Es importante conocer del tema porque es un problema real que se vive en la sociedad día a día y cada vez los casos van incrementando más. Detectar la enfermedad precozmente es muy importante para el tratamiento y que ésta no se instaure de manera crónica. Es por ello que es importante conocer los síntomas, ya que es importante tratar la enfermedad y saber cómo hacer para que los casos no sigan incrementando. Hay que tener muy en claro que el objetivo del tratamiento es la recuperación física, psicológica y social de la persona para que pueda retomar una vida saludable tanto física como psicológicamente. La autoestima, las emociones, las relaciones sociales y los rasgos de la personalidad son algunos factores psicológicos que están abordando en los TCA y tienen un papel crucial en el desarrollo o la mantención de estos trastornos. Es por ello que en un tratamiento de TCA es tan importante contar con el trabajo de los psicólogos, puesto a que estos problemas emocionales deben también ser tratados para obtener resultados positivos a la hora del tratamiento, ya que el bienestar mental juega un papel muy importante en estos casos. La pregunta central del trabajo es ¿por qué tantas personas en el mundo sufren de algún tipo de TCA? Y la hipótesis general es muchas personas pueden llegar a sufrir algún tipo de TCA debido a varios factores, pero el más importante o presente es la presión impuesta por la sociedad en la necesidad de llegar a ser perfectos. Ahora, siguiendo con el marco teórico, nos planteamos preguntas primarias que orientaron nuestro trabajo. La primera fue, ¿por qué las mujeres sufren más de TCA que los hombres? Creemos que se debe a la sociedad en la que vivimos y su idea de cuerpo ideal combinado con machismo que obliga a las niñas, a veces de manera casi inconsciente, a tener un tipo de cuerpo, dieta y rutina. Los medios de comunicación como las redes sociales son detonantes para este tipo de conductas que, si bien ciertamente no dejan de lado a los niños, hacen un énfasis mayor en las niñas y mujeres a lo largo de su vida. El doctor Douglas Bonnell, un psicólogo clínico y director clínico, confirma esta hipótesis diciendo en su artículo de la página web de El Monte Nido Eating Disorder Treatment Center, que es importante hacer notar que los niños tienen esos trastornos, pero el hecho es que todavía más niñas son afectadas por esto que los niños. Y con respecto al por qué se da más en el sexo femenino, diciendo que son factores culturales y biológicos. También explica que la objetivización de las mujeres, el sexo prematuro o sexualización temprana de mujeres es un factor de riesgo de enfermedad psiquiátrica en niñas y mujeres. Y podemos ver que de alguna forma las niñas caen presa de esta cultura. Así que creo que esto sucede en trastornos alimentarios, lo cual confirma nuestra premisa de la razón por la cual el sexo femenino padece más de estos tipos de trastornos. ¿Y por qué el trastorno por atracón es el TCA más común? Nuestra posición es que la alta frecuencia de estos casos es debido a que la ansiedad se ha vuelto algo recurrente en el común de las personas, lo cual hace que la expresen comiendo de manera desmesurada como el trastorno por atracón. Paula Gadea Telles, psicóloga especializada en TCA en la página web de ITA, especialistas en trastornos de salud mental, comenta que la realización de dietas y la tendencia a restringir en la alimentación son uno de los factores que hacen más probable la aparición de este tipo de trastorno. Así que como el sobrepeso o la obesidad también se relacionan con un mayor riesgo. Por otro lado, suele existir una insatisfacción con la imagen corporal ligada a las autocríticas frecuentes sobre la imagen o el peso, muchas veces ligadas al bullying. Eso nos demuestra que la ansiedad quizás no es el factor clave para que este TCA sea el más común, sino las dietas que restringen alimentos, la obesidad y la autocrítica extrema. ¿Por qué los medios de comunicación son tan influyentes en generar TCA en la población? La posición del grupo es que esto se debe a que estos medios de comunicación, hoy en día más las redes sociales, muestran cuerpos irreales y aspiracionales a los que la mayoría de su público no logra llegar o les cuesta mucho trabajo para la edad que tienen.
sobre todo adolescentes o jóvenes, lo cual genera inseguridades, baja autoestima y frustración, lo cual lleva a generar un TCA. Los redactores del estudio, José Beile y Yara Ruiz, mencionan en su artículo El efecto de los medios de comunicación en la autoestima de chicas adolescentes, un estudio en el contexto de los trastornos alimentarios, que se estima que los medios de comunicación tienen un efecto estimulante en la aparición y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria, como lo son la anorexia y bulimia nerviosa. Se cree que los mensajes promovidos son un ideal estético de delgadez, afectan la satisfacción corporal de los adolescentes y a la vez su autoestima, convirtiéndose en factores de riesgo del TCA. También podría considerarse que la autoestima sí puede estar afectada por los medios de comunicación cuando los TCA comienzan y se mantienen, pero no previamente cuando todavía no hay una sintomatología claramente instaurada, como también se ha creído. Así que podemos concluir que los medios de comunicación sí influyen en la creación de TCA y lo mantienen, pero también se sostiene que no siempre lo generan, a menos que haya síntomas previos, por lo cual se podría decir que los medios sí influyen, pero no completamente. La otra pregunta es, ¿por qué la cultura de la dieta incita a la población a contraer TCAs? Bueno, nuestro grupo considera que la cultura de la dieta ha generado más casos de TCA entre la población, puesto que en este grupo de creencias premia la delgadez, planteando que los cuerpos delgados son más saludables, deseables y valiosos. Además, tilda los alimentos como buenos o malos, e ignora lo que realmente necesita o desea un cuerpo. Según Cristina Martín Reina, psicóloga sanitaria y experta en psiconutrición, en torno a la cultura de la dieta existen unos hábitos que la mayoría de las personas tienen asimilados y los manifiestan en su propia forma de ser o de actuar. Entre uno de ellos está la restricción de alimentos, la cual es muy común entre las personas que siguen dietas nocivas y muchas veces estas no son respaldadas por un profesional médico, sino que se basan en fuentes de información no calificadas presentadas en las redes. Aquellas dietas generalmente inducen a reducir las calorías o dejarlas por completo, con el argumento de que estas son las responsables de que engordemos, cuando en realidad son esenciales para nuestro organismo como cualquier otro nutriente. Sin embargo, los seguidores de estas prácticas no son conscientes de su valor nutricional y las evitan, creando una fobia hacia la comida por el sentimiento de culpa y vergüenza que se origina cada vez que comen de más o por placer. De hecho, hay una tendencia mayor de que la persona tenga atracones de comida y que tenga ansiedad por comer cuando se está siguiendo una dieta, ya que, naturalmente, la biología de nuestro organismo no está preparada para entrar en un modo de inanición. ¿Por qué los estereotipos influencian a que no se traten correctamente los casos de TCA? Actualmente se tiene una idea errónea generalizada de que los TCA afectan más a un grupo que a otro. Esto lo demuestra una encuesta que fue llevada a cabo por la empresa británica YouGov, la cual ha concluido que 4 de cada 10 personas consideran que los TCA son un problema que está vinculado en mayor medida a las personas blancas que a las personas que pertenecen a otras etnicidades. No obstante, estudios clínicos revelan que estos trastornos son igual o más comunes entre las minorías étnicas que entre las personas blancas. Por otro lado, otro caso arraigado a los estereotipos está relacionado estrechamente con la falta de visibilidad de los hombres que padecen de algún TCA y el estigma que se tiene respecto a eso. De hecho, aproximadamente el 10% de las personas que sufren de anorexia o bulimia y el 40% que presentan el trastorno de atracones son hombres. Muchos viven luchando solos con su enfermedad porque no tienen la confianza de admitir que padecen de algo, que es considerado como un problema de mujeres. Estos estereotipos raciales, étnicos y de género han causado que muchos casos no sean reconocidos y por ende tratados adecuadamente, elevando la tasa de personas que siguen sufriendo de TCA. Ahora con el aporte experiencial tenemos 8 recortes periodísticos. El primero tiene como titular Trastornos de conducta alimentaria, casos en adolescentes que se duplicaron debido a la pandemia del COVID-19, del diario El Comercio. Debido a la pandemia y el aislamiento social, muchos adolescentes entraron en cuadros depresivos y de ansiedad, por lo tanto estaban más propensos a tener hábitos alimenticios peligrosos para su salud. Señalan en esta noticia que antes de la pandemia, 2 de cada 10 adolescentes padecían de un TCA. Ahora la cifra ha subido a 5 de cada 10, lo cual consideramos alarmante. Como segunda noticia tenemos, en salud, anorexia y bulimia pueden ser causados por consumo extremo de dietas, también del diario El Comercio. Lo principal que sacamos de esta noticia es que la inseguridad te lleva a tener conductas para cambiar lo que crees que está mal con tu físico y esto puede llegar a desarrollar que tengas una mala relación con la comida. Eventualmente es muy probable que tengas más tendencias a tener un TCA. Como tercera noticia tenemos salud, conoce las señales de alerta para detectar a tiempo trastornos alimenticios, de Perú 21. Esta noticia señala conductas a las que es necesario prestar atención, ya que podrían indicar que una persona sufre de un TCA. De la misma manera, indica de qué manera puedes ayudar a una persona con esto y cuál es la mejor forma de enfocarlo. Como cuarta noticia, tenemos Gracie Ortega revela que sufre de desorden alimenticio tras realizarse de banda gástrica, del diario La República. Gracie Ortega habla de cómo se realizó una operación quirúrgica para bajar de peso, como otros personajes de la televisión peruana. Sin embargo, cuenta cómo por no seguir con el procedimiento postoperatorio de la mano de un psicólogo y un nutricionista, empezó a realizar conductas que la llevaron a desarrollar un TCA. Como quinta noticia tenemos como titular hiperfagia, el trastorno alimenticio que se incrementó durante la pandemia, también del diario El Comercio. Debido a la pandemia, la sociedad estaba en un estado en el que no tenía certeza de cómo iban a seguir funcionando diferentes aspectos de la vida cotidiana. Esto llevó a desarrollar ansiedad, depresión, miedo y estrés, lo cual llevó a muchas personas a comer hasta cierto punto de ya no poder más. También se le conoce como trastorno por atracón.
Como sexta noticia, tenemos señales de alerta, cómo reconocer a una persona con trastornos alimenticios, del diario El Comercio. Hay señales bastante comunes en personas con TCAs y es importante que sepamos cuáles son, ya que nos pueden ayudar a abordar el problema y ayudar a la persona implicada en este. Como séptima noticia, tenemos Hablemos de gordofobia con Diana Ibarra y Daniela Álvarez del diario El Comercio. La gordofobia es un problema bastante grave en esta sociedad, ya que lleva a bastantes personas a entrar en tristeza y desesperación porque se sienten mal con sus cuerpos. Todo esto puede desencadenar en que la persona desarrolle un TCA. Y como última noticia, tenemos como titular desórdenes alimenticios, cómo detectar si nuestros hijos lo padecen, también del diario El Comercio. Así como los adolescentes y adultos jóvenes padecen TCAs, los niños también. Hay acciones a las que los padres deben estar atentos, como obsesionarse con ciertas dietas o continuidad con las que hacen ejercicio sus hijos. Los TCA son graves para la salud y más aún si eres niño ya que tu cuerpo está en pleno desarrollo. Ahora para el trabajo de campo vamos a mostrar las dos encuestas que hicimos. Hicimos una encuesta de preguntas abiertas con el segmento de población a la que está dirigida en especialistas de TCA y una de preguntas cerradas. Voy a compartir pantalla de las encuestas. Entonces, esta es la encuesta para especialistas. Nuestra primera pregunta fue, según tu opinión, ¿qué consecuencias de tener un TCA se ven reflejadas en la vida social de la persona? Esos son los especialistas que nos respondieron y esas fueron sus respuestas. La segunda pregunta fue, ¿en qué etapa de la vida una persona crees que es más común sufrir de un TCA? La mayoría, el 100%, dijo en la adolescencia de 12 a 18 años. La tercera pregunta era, ¿qué pueden hacer los padres para prevenir que sus hijos puedan llegar a desarrollar un trastorno del comportamiento alimentario? Y esas fueron sus respuestas. Después, ¿crees que la bulimia es un problema con la fuerza de voluntad y por qué? Y los tres respondieron que no. ¿Qué conductas se pueden llevar a desarrollar un TCA? Y esas fueron sus respuestas. Y nuestra segunda encuesta es de preguntas cerradas. Y estas fueron nuestras preguntas. Esas son todas las personas que participaron. ¿Has tenido algún familiar o persona cercana que haya pasado por la experiencia de tener un TCA? Esos son los resultados. ¿Sabes lo que es un TCA? ¿Qué tipos de TCA conoces? Entre la mayoría, anorexia, bulimia, atracones. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia para ayudar a la persona a sobrellevar la situación? La gran mayoría puso que es muy importante. ¿Y crees que una persona con un TCA puede llegar a recuperarse completamente? Ahora, en observaciones que podemos ver en películas, noticias, etcétera, tenemos un artículo periodístico que habla sobre Kate Moss, que Kate Moss generó una controversia bastante fuerte en la que fue acusada de fomentar la anorexia en el público, generalmente joven. Utilizó una frase que dice, nada sabe tan bien como se siente estar delgada. Ella probablemente no se dio cuenta del impacto que puede llegar a tener esta frase como esta en niños y adolescentes, pero en verdad puede pasar en cualquier edad si padeces un TCA. Luego, para observación de película, hay una película bastante famosa que está en la plataforma de Netflix que se llama Hasta el Hueso, que trata sobre el proceso de intento de recuperación de una chica con anorexia, que ella estaba negada a recuperarse y estaba cerrada con sus pensamientos. Esa película muestra de una manera cruda la forma de reflexionar y actuar una persona con este TCA, y a la vez de las consecuencias graves, no solo físicas, sino mentales involucradas con la persona que te rodea. Además, la manera en la que tus seres queridos pueden sufrir y cómo la familia es un pilar importante en ese trastorno. Ahora, para descripción de conductas y o eventos, hay diferentes tipos de TCAs, pero conductas que se pueden ver en personas con anorexia o bulimia pueden ser las siguientes. Las personas con ese trastorno o tendencias relacionadas comúnmente no les gusta comer enfrente de otros, o mienten acerca de cuánto han comido. De perspectiva, he observado que tienen poca tolerancia al frío y son bastante débiles hablando de las defensas biológicas de su cuerpo. Por ejemplo, su piel genera moretones con contactos bastante leves. Ahora, una cosa que me parece vital es que no todas las personas con TCA muestran los mismos síntomas físicos, y eso es un aspecto importante, ya que la sociedad tiene bastantes prejuicios acerca de cómo se ve una persona con anorexia o bulimia. Entonces, con la información recaudada, podemos concluir y afirmar que la sociedad influye de manera significativa en el por qué muchas personas padecen algún tipo de TCA. Las redes sociales, culturas de dietas y la gordofobia suelen asociar el ser delgado con la felicidad, aceptación y el éxito. Los medios de comunicación contribuyen a esta causa, imponiendo así lo que es tener un cuerpo ideal ante la sociedad, creando estereotipos en las personas. También se puede decir que la sociedad actual de las mujeres y niñas son más propensas a tener algún tipo de TCA, ya que vivimos en una sociedad machista que ha fomentado la idea de una mujer delgada como perfecta, lo que conlleva a que las mujeres desde temprana edad caigan en estas ideas, teniendo como consecuencia la posibilidad de sufrir algún tipo de TCA.
Consideramos como grupo que este trabajo cumple con la hipótesis estipulada, ya que la sociedad es un factor fundamental para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, porque los adolescentes mayormente son vulnerables, viéndose afectados por las opiniones del resto, los cuales humillan o están aterrorizados ante cualquier tipo de conducta que les haga ver imperfectos frente a los demás. Gracias.